Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Gracias, Leonardo. Espero que me... Del patrimonio nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, estamos escuchando el Mesías Nobleza Obliga. Hoy es 24 de diciembre. Mi querida Cintia, feliz Navidad. Feliz Navidad, doctor. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes y bueno, desearle a la gente que pase al lado de sus seres queridos esta noche tan especial. ¿Me vas a invitar a cenar o no? Así es, doctor. Ya está preparada toda la cena, todo el ¿Qué banquete vamos a cenar? Dime. para esperarlo. Pues lo de siempre, lo tradicional, doctor. Pavo, romeritos, bacalao. Wow. ¿No? ¿Se le antoja algo más? Pero no, con eso tengo más que suficiente. Oye, hay un montón de cosas. Hoy, 24 de diciembre, hace exactamente un mes que Donald Trump fijó su postura sobre hacia dónde debe ir la relación México-Estados Unidos y por supuesto sigue retumbando en los ecos cotidianos de la información. ¿Qué hacer entre los dos países? Ojalá que el espíritu navideño que celebramos americanos y mexicanos nos vaya uniendo y vayamos entendiendo que formamos parte de una misma región, que estamos en el mismo barco, que la gran estrategia, estamos bastante más cerca de ellos de lo que ellos pretenden y por tanto un espíritu más incluyente. A mí esta idea de que van a privar a niños que nacen en los Estados Unidos de su nacionalidad me suena una contradicción en términos. El país que ha hablado de la tierra de los libres, el país que ha hablado de los sueños, del famoso melting pot, ahora tenga esta lógica profundamente discriminatoria respecto a quienes nacen en los Estados Unidos, no por otra cosa, sino porque sus padres viven ahí y ahí trabajan. En fin, alguna reflexión más sobre el tema de la Navidad antes de ir con nuestros entrevistados el día de hoy, Cintia. Vamos a retomar una conversación que tuvimos con el rector Leonardo Lomelí a propósito de las prioridades que este país tiene en materia de educación superior, un tema absolutamente insoslayable. Vamos a platicar también con la número 2 de la UNESCO sobre otro tema de una enorme trascendencia. Estamos hablando de la inteligencia empresarial, la inteligencia en este caso artificial aplicado a lo empresarial, pero también a lo educativo. Y por supuesto recuperaremos una de las conversaciones memorables de este año con el embajador brasileño Fernando Coimbra a propósito del año dual México y Brasil. Cintia. Pues doctor, también cabe mencionar que dentro de las guerras que se han dado pues a lo largo de estos años, por segundo año consecutivo, Ucrania celebrará este 25 de diciembre Navidad. Algo que no hacía antes, porque ellos celebraban la Navidad el 7 de enero con otros países postsoviéticos, como marca el calendario los ortodoxos, gregoriano. Así es, la Iglesia Ortodoxa. Y segundo año consecutivo que celebrarán este 25 de diciembre la Navidad siguiendo la tradición católica y el calendario juliano. Y ahí están, y bueno, pues en Medio Oriente, la zona donde nació Jesucristo, sigue siendo una de las zonas más intensamente golpeadas por el odio y la violencia. Parece increíble, ¿no? ¿Qué sería el mundo sin, efectivamente, todo este acontecer cotidiano que le relatamos en estos espacios? Y ahora está Siria. Cintia, ¿algo más? Pues doctor, nada más hay ahí por una confusión que existe entre la cual el día preciso en que se celebra la Navidad, en este caso se trata del 25 de diciembre, pero muchos piensan que es esta noche, el 24 de diciembre, ¿no? Porque ya muchas familias se reúnen para cenar, pero exactamente, ¿cómo ve el en realidad Cántalo. es Nochebuena. Hoy es Nochebuena. Sí, pero muchos lo confunden y dicen, mañana no, hoy Navidad. es Navidad. Por eso es que se dan los regalos pues el 25, pero muchos se lo dan porque no pueden esperar más y no, ya el 24 los regalos navideños. Hemos adoptado la tradición muy inglesa, muy americana, esta del Santa Claus. Para ver cómo es el villancico, canta. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Si yo canto, nos cortan. Bueno, de hecho van a cortarnos ya. Pausa, volvemos.
Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, presentó el programa Bienvenidas y Bienvenidos Héroes y Heroínas Paisanos 2024, con el objetivo de proteger a los migrantes mexicanos que regresan a sus estados de origen. Este programa surgió para hacer frente a los abusos o corrupción cometidos contra quienes regresaban a su país para encontrarse con sus raíces y su familia. Y es que el pasado fin de semana y por 18 años consecutivos, una caravana de mexicanos emprendió su viaje desde Estados Unidos rumbo a México, con el objetivo de que los cerca de 24,000 mexicanos que viajan puedan reunirse con sus familiares en México, aunque el miedo se hace presente. A veces tenemos miedo venir a nuestro país, que nuestra propia gente, incluso hasta el mismo gobierno, que nos extorsione. Yo siento miedo, en realidad se siente miedo al entrar. Amparo Dama y su familia provenientes de Luisiana han conducido por más de 12 horas. Asegura que el trato a su entrada por Nuevo Laredo los ha dejado gratamente sorprendidos. De verdad, estoy sorprendida. Ha sido excelente el trato. En estos últimos años no hemos tenido problemas, no hemos tenido ningún problema. Nos dirigimos a diferentes destinos, venimos varias personas. Uno va hasta Nicaragua. Por su parte, la Secretaría de Gobernación de México reafirma su apoyo a estas caravanas. Se ha dado apoyo y acompañamiento a 4 grandes caravanas vehiculares con 5,050 vehículos, automóviles, que han ingresado por distintos puntos de la frontera norte de nuestro país. Sin importar las horas de viaje o los desafíos que puedan enfrentar, miles de mexicanos regresan a casa para reencontrarse con sus raíces y sus seres queridos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Estos son los deseos navideños que tenemos para ti. El mejor regalo que le podríamos dar a nuestra audiencia es seguirle ofreciendo información veraz, oportuna y sobre todo verificada para contribuir a que tengan las herramientas necesarias y comprendan el momento histórico en el que estamos viviendo. Más años, muchos más años transmitiendo a la mujer actual aquí en Grupo Fórmula de la mano de nuestra gran familia de especialistas. Janet Arceo y la mujer actual, el hogar de los expertos. El mejor regalo que le podríamos dar a nuestra audiencia es de que nos sigan sintonizando por todas nuestras plataformas de Grupo Fórmula para que tengan la mejor información de primera mano. El mejor regalo para nuestra audiencia es seguir trabajando para que tengan los mejores contenidos informativos, en deportes, en entretenimiento y que siempre estén abriendo la conversación. Grupo Fórmula, por un año más de noticias. Aprendiendo a plantar. El ciclamen es una planta perteneciente a la familia Primulaceae. Puede alcanzar hasta 40 centímetros de altura. Sus hojas tienen forma acorazonada con un color verde jaspeado. En la mayoría de los casos se usó como adorno de interiores y es necesario ponerla en zonas frescas con buena iluminación. Atención, amantes del humor inteligente y la reflexión. Este es su momento, la radio de la República, con Chumel Torres al mando. ¿Buscas diversión con un toque de crítica? Aquí lo tienes. No te pierdas el show que todos comentan. Únete a la diversión y a la reflexión. Lunes a viernes, 15 horas, en Grupo Fórmula. Bueno, y seguimos con la información. Señor rector, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Gracias. Oiga, enorme gusto. Por supuesto, la conversación es sobre su texto de este libro importante que coordinó Rolando Cordera, Cuauhtémoc Cárdenas, ante la situación nacional, reflexiones al 2030, su texto sobre educación media, educación superior. Los retos de la educación media, superior y superior en México es su colaboración, es su capítulo a este libro que hemos venido comentando con distintos autores. Le pregunto, rector, de entrada, ¿es posible establecer que existe un círculo virtuoso entre invertir en educación
mejorar el desarrollo y la competitividad de un país, darle más herramientas a la población y al mismo tiempo ir permitiendo desarrollo de capacidades ciudadanas que avancen las libertades democráticas, rector? Sí, yo estoy convencido de ello, pero además tenemos muchas contribuciones recientes de economistas que han llevado a cabo estudios de caso, que han llevado a cabo comparaciones internacionales, y es evidente que varios de los países que en los últimos años, en las últimas décadas, tuvieron un desempeño económico muy sobresaliente, que lograron pasar del subdesarrollo al desarrollo, para decirlo pronto, fueron los que invirtieron precisamente de manera más consistente en educación y en crear un sistema propio de ciencia, tecnología e innovación. Está, por ejemplo, el caso de Corea del Sur. Corea del Sur tenía un Producto Interno Bruto por habitante significativamente menor al nuestro en 1954, después de que terminó la Guerra de Corea. Nos alcanzó en los años 80, cuando nosotros estábamos en la crisis de la deuda, y hoy nos triplica prácticamente. Entonces, cuando uno se pone a ver qué hizo Corea, entre otras muchas cosas, invirtió mucho en educación. Ya, ese, por supuesto, un tema. Usted cita a Marta Sen, dice, ha destacado la importancia de la educación para el progreso de las naciones y para el desarrollo de capacidades individuales. En materia de educación básica, entiendo que tenemos una cobertura bastante eficiente. El problema empieza en secundaria, preparatoria y acceso a la universidad. ¿Dónde están los principales nudos en educación media superior y educación superior, rector? Bueno, en primer lugar, en educación media, si bien se ha hecho, en educación media superior, si bien se ha hecho un esfuerzo importante por ampliar la cobertura, hay una muy importante deserción entre quienes ingresan a la educación media superior y quienes terminan. Pues seguimos teniendo mucha gente que va saliendo. Entonces, ese es un primer problema. Un segundo problema es que no tenemos todavía la cobertura que quisiéramos en educación superior. Y aquí pues tenemos que hacer un esfuerzo para ampliar la oferta educativa en todo el territorio nacional. Una institución, por importante o grande que sea, como la UNAM o el Politécnico, pues no puede por sí misma atender toda la demanda, y necesitamos fortalecer también a las universidades públicas de los estados, a los tecnológicos que están en el Tecnológico Nacional de México, a las universidades multiculturales, a toda la oferta pública de educación, y sobre todo poner énfasis en aquellas entidades en donde la cobertura es menor. Es el caso, por ejemplo, de Oaxaca y Chiapas. Ya. Oiga, porque veo efectivamente que si la básica tenemos una cobertura razonablemente, bueno, universal, o sea, casi el 100%. En el caso de la media superior, la escolarización es del 62%. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no reciben esa educación. Veo que se ha ampliado la matrícula, rector, pero aprendo de su texto que no hemos tenido una actitud constante y creciente en materia de gasto. O sea, desde principios de los 70 ha venido creciendo la matrícula y también la oferta de instituciones, pero no hemos tenido correlativamente un crecimiento del gasto, no hemos tenido oscilaciones importantes a lo largo de las décadas. Sí, mencionaba en el texto que en los años 70 hubo una ampliación muy grande de la oferta. Se crearon nuevas universidades, la UAM, por ejemplo, que está cumpliendo 50 años, la UNAM creció mucho, se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, se crearon las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Llamaban ENEPS, ¿verdad? En su momento. Sí, que ahora son las Facultades de Estudios Superiores. El Politécnico también creció, se creó el CONALEP, se creó el Colegio de Bachilleres, y sin embargo, después de esta oleada sí, desde esa época también, rector. Sí, desde esa época, sí. Y de repente vemos que en los años 80, con la crisis de la deuda, uno de los sectores más castigados es la educación, precisamente. El gasto no se recupera prácticamente hasta este siglo, de lo que llegó a alcanzar en términos reales en 81, y en el siglo XXI, en lo que llevamos, ha oscilado mucho. Sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Entonces no hemos sido constantes, y eso es algo que hace la diferencia con países, insisto, como Corea del Sur, pero lo estamos viendo ahora también con la India, por ejemplo, por supuesto con China, países que han logrado un desempeño económico importante, han sido muy constantes en apoyar su sistema educativo.
Aquí no hemos sido constantes, pero o sea, ya olvídese de crecientes. Pero veo, por ejemplo, la necesidad de plantearnos como grandes objetivos nacionales, pensando en que a lo mejor los presupuestos multianuales, como un gran esfuerzo de la nación por invertir en esto, que decía al principio, puede tener efectos benéficos en la competitividad del país y en mejorar las condiciones de la gente. Sería una buena idea pensar en grandes presupuestos, como un acuerdo nacional de inversión educativa, rector. Yo creo que sí, porque además estamos nuevamente ante una oportunidad que, si la aprovechamos, podría darnos un impulso importante, que es el llamado nearshoring, pero para poderlo aprovechar mejor, no podemos apostarle, como ha ocurrido en otras etapas de nuestra historia, únicamente a los bajos salarios. De hecho, no hay que apostarle nunca a los bajos salarios. Lo ideal es que la gente gane bien. Pero para que pueda ganar bien, entre otras cosas, tenemos que mejorar la calificación de nuestra fuerza de trabajo. Y por eso es importante invertir más en educación, y por eso es importante también entender que en una sociedad en donde el conocimiento avanza tan rápido, a los profesionales que ya egresaron hay que ofrecerles también una oferta permanente de educación continua para que estén capacitados para enfrentar los nuevos retos, para adiestrarse en las nuevas técnicas, para actualizar sus conocimientos. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar todas las universidades, y también de la mano con las distintas dependencias del gobierno federal que impulsan la política laboral. Ya, no, y además hay una correlación, ¿no?, entre las capacidades, la trayectoria laboral que puede tener alguien habiendo pasado, ¿no?, por la universidad, y por supuesto esta educación para la vida que usted describe. Lo más maravilloso de esa maquinaria que se llama educación superior o educación media superior y superior es que es el mejor mecanismo que tenemos para movilidad social, ¿no? Veía datos de buena parte de la matrícula que hay en la UNAM, la universidad que usted dirige, rector, y pues la mayoría son familias que están abajo de 4 salarios mínimos, y la trayectoria o su paso por la Universidad Nacional puede cambiar su vida. Así es, la educación superior, a pesar de que el mercado laboral se ha vuelto más volátil, sigue siendo probablemente el mejor, el más eficaz vehículo de movilidad social. Y por eso es tan importante que la educación pública de calidad y gratuita esté disponible para los jóvenes de todos los estratos sociales, porque es una gran oportunidad para mejorar su situación, para desarrollarse también como personas y para contribuir al desarrollo de su comunidad y del país. Pero somos un país que gasta poco, ¿no? Veía, por ejemplo, la gráfica de cuánto se gasta en la universidad y no veo una variación muy importante en los últimos 10 o 15 años, rector. Es decir, seguimos gastando una cantidad muy similar, no creciente, que atienda no solamente la necesidad de ampliar la matrícula, sino de reducir las brechas ya existentes, rector. Sí, sin duda es uno de los grandes desafíos que enfrentamos como país. Tenemos que gastar más y, por supuesto, también tenemos que gastar mejor. Eso aplica también para otros sectores, como sería el caso de la salud. En nuestro caso, hay que hacer un esfuerzo por ampliar el gasto, y en particular por cerrar las brechas también dentro de nuestro país, que no haya diferencias tan grandes en los índices de cobertura entre los estados que integran el país. Oiga, sobre la educación media superior está pues la polémica esta, si van a quitar el Comipenso, ¿cómo se llama? El concurso de ingreso único, que es un elemento pues redistribuidor, no solo en las prepas de la universidad o en los SH, sino en todo el sistema disponible. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Yo creo que es un mecanismo que ha funcionado para que todos los estudiantes que demandan educación media superior en la zona metropolitana, con un solo examen, garanticen un lugar en el sistema educativo, porque antes de que se creara, bueno, pues había estudiantes que presentaban examen en la UNAM, examen en el Politécnico y en otras instituciones. Bueno, pues era muy complicado para ellos. Y algunos, se puede dar el caso, si parece el Comipems, que algunas escuelas se queden sin estudiantes y que otros estudiantes se queden sin escuela. Entonces, sí ha sido un mecanismo para redistribuir sin duda a la población estudiantil. Y reitero, rector, ha sido un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Siempre es un gusto estar con ustedes.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos son los deseos navideños que tenemos para ti. El mejor regalo para nuestra audiencia sería que alcancen su libertad financiera a través de la información económica. El mejor regalo para la audiencia de Grupo Fórmula de mi parte es que gocen de cabal salud el año venidero. Claro, que en Fórmula obtengan su información, análisis, comentarios y un poco de dinero, pues nunca caería mal. Mil felicidades. El mejor regalo que le podemos dar a la audiencia es información veraz, información verificada, además la opinión de todas las voces para que la audiencia construya su opinión, que es la más importante de todas. El mejor regalo que le podríamos dar a nuestra audiencia es mantenerlos informados al momento en temas de espectáculo y del entretenimiento nocturno. Grupo Fórmula, por un año más de noticias. La historia del deporte. La histórica clavadista mexicana Paola Milagros Espinosa Sánchez nació el 31 de julio de 1986 en La Paz, Baja California Sur. Como la mayoría de los atletas olímpicos, Paola Espinosa llegó a los clavados después de pasar por muchos deportes tratando de canalizar la energía que tenía de pequeña. La adrenalina que le causó su primer clavado hizo que se enamorara del deporte y hoy, tras más de 20 años de trayectoria, es la clavadista más reconocida de México. A pocos días de terminar su presidencia, Joe Biden conmutó la pena de muerte a 37 de los 40 reos en prisiones federales que esperan ser ejecutados. Estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve. A diferencia de las órdenes ejecutivas, las decisiones de clemencia no pueden ser revocadas por el próximo presidente. Durante su primera administración, Donald Trump supervisó 13 ejecuciones en los últimos 6 meses de su mandato y se pronunció sobre esta política durante su campaña. Pido la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley. Conmutar la pena de muerte no libera a los presos ni perdona sus crímenes, así que quedan condenados a cadena perpetua. Yohar Tsarnaev, condenado por el atentado con bomba en la maratón de Boston en 2013, Dylan Roof, por el tiroteo en la iglesia en Charleston, Carolina del Sur en 2015, y Robert Bowers por el tiroteo masivo en una sinagoga en Pittsburgh en 2018, se mantienen en el corredor de la muerte. Cerca de 2.200 presos se encuentran condenados a pena de muerte en cárceles estatales. Abolir la pena de muerte federal y estatal es un proceso complicado. La forma más permanente de que esto ocurra sería una enmienda a la Constitución diciendo de que la pena de muerte no se puede aplicar en los Estados Unidos, calificándola como una penalidad cruel. En un comunicado, Amnistía Internacional aplaudió la decisión del presidente que calificó de histórica, pero lo instó a conmutar todas las sentencias y abogaron para terminar con esta práctica. Ángela González, Voz de América. Aprendamos juntos. En la isla japonesa Itsukushima está prohibido nacer y morir. Empieza tus mañanas de fin de semana con la claridad y objetividad de Juan Becerra Acosta. No te pierdas las noticias más importantes de la semana. Fórmula Noticias con Juan Becerra. Sábado y domingo, 7 horas, en Grupo Fórmula.
Con la información, como le he adelantado, y tenemos la fortuna, el privilegio de recibir a la subdirectora general de Ciencias Sociales de la UNESCO, la maestra Gabriela Ramos. Subdirectora general, es un honor tenerla con nosotros. Un gusto, como siempre, estar contigo y con tu público. Hemos estado hablando en los últimos tiempos de la inteligencia artificial y todo lo que supone su gobernanza. Entiendo que ha habido reuniones ministeriales a nivel latinoamericano para saber qué hacemos. Empecemos primero por dónde estamos, ¿no? Entiendo que están haciendo un mapeo completo y hay una serie de comparaciones de legislaciones. ¿Por qué no nos cuentan qué vamos? Esto es parte, recuerdas que en el 2021 193 países adoptaron la recomendación de la ética de la inteligencia artificial en la UNESCO, y lo que estamos haciendo ahora es diagnósticos por país. La vez pasada vine a comentarte del diagnóstico de México. 18 países latinoamericanos están haciendo su diagnóstico para saber en dónde se encuentran, evidentemente en capacidades de infraestructura, de acceso, tecnológicas, pero también institucionales. Los gobiernos, qué tan preparados están para adoptar legislaciones, para tener inversiones, para asegurar que tienen las bases de datos, las capacidades computacionales, para poder beneficiarse de la inteligencia artificial. Pero ya la UNESCO estamos haciendo 60 reportes alrededor del mundo. Entonces, antier presentamos Tanzania, el otro día fue India, Indonesia, Vietnam, y en América Latina presentamos Uruguay. Y lo que pasa con estos reportes es que entonces los países pueden comparar qué es lo que están haciendo. Muchos están creando, por ejemplo, institutos para entender cómo funcionan las tecnologías, porque además está tan vertiginosamente desarrollándose. Tienes diferentes tipos de inteligencia artificial, pero en el 2022, cuando sale la generativa, que puede aprender de sí misma, te trae pues retos adicionales, porque son mucho más rápidas, mucho más poderosas, y al mismo tiempo pues con muchos más riesgos, ¿no? Veo que necesita efectivamente en esta hoja de ruta un informe de la OCDE diciendo que el 25% de los trabajos, de los puestos de trabajo que tenemos en América Latina podrían ser sustituidos por la automatización. Y aquí pues la inteligencia artificial está como en el centro, ¿no?, del asunto. Tenemos un interés directo en entender bien y en tratar de regular que sus impactos ayuden a generar prosperidad compartida. Subdirectora. Yo creo que ese es el punto más importante. La inteligencia artificial no está dada ni es inmutable. La inteligencia artificial nosotros podemos decidir cómo la queremos utilizar, con políticas y con instrumentos. El tema de que si son 22%, McKinsey decía 50%, algunos dicen 80%, lo que yo sí te digo es que la mayoría de los trabajos van a transformarse, algunos desaparecerán. Decíamos que iban a desaparecer aquellos que eran rutinarios, todos los que eran fáciles de codificarse. Ponerse así en con la inteligencia artificial generativa ya estamos hablando de trabajos de cuello blanco, porque las capacidades intelectuales de la inteligencia artificial se vuelven también mucho más elevados. Yo creo que no solo mejoran los procedimientos de empresas, ¿sí?, sino que además te estudian el mercado y dicen, vamos a producir de esta manera porque además tus usuarios quieren esto, ¿no? No, ahora tú puedes introducir un archivo de miles de análisis de ciertos temas en algunos de estos chatboxes y te hacen un análisis y una síntesis en 2 días, lo que le tomaría a un equipo de 5 gentes hacerlo en 2 meses. Oye, hagamos esto, vamos aquí, es más, el spot que vamos a usar es esto, porque tu público quiere hacer eso. ¿Se regula al mismo tiempo, se piensa en inteligencia artificial y también en estos megadatos, los big data que tenemos? Bueno, la Big Data es la esencia de la inteligencia artificial. Y ahora lo que está sucediendo es que no es solo los datos que recaban las empresas, que siempre decíamos, bueno, cómo se usan, cómo se documentan, cómo se venden y revenden, sino que ahora la propia inteligencia artificial está generando sus datos. Los datos sintéticos es lo que ahora nos preocupa porque no sabemos qué tan fidedignos son, qué tan transparentes, cuáles son las fuentes. Hay mucha cuestión de transparencia en este tema. Entonces, la cuestión no es estar tratando de perseguir estos desarrollos y estar siempre atrás pensando, ya la habíamos entendido, sino más bien nosotros dar un paso atrás y decir, bueno, ¿cuál es el marco regulatorio? ¿Cuáles son las legislaciones? ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos? En México se crea la Agencia Digital, muy importante. En Francia se acaba de crear una secretaría para la inteligencia artificial.
los Emiratos Árabes Unidos tienen eso. Entonces tienes muchos temas de cuestiones institucionales para estar mejor capacitados para aprovechar la inteligencia, porque tiene demasiados aristas que son preocupantes. El tema de la desigualdad. Vamos a tener en París esta semana una conferencia dedicada a la equidad de género, que no existe en la inteligencia artificial. Estamos reproduciendo las desigualdades que tenemos en el mundo análogo. Y se el tema del estigmas, consumo, se repiten un el montón de consumo cosas. ambiental. Lo que se ha documentado el tema de cada que utilizamos un chat GPT, la cantidad de agua que se consume No para... había pensado en ese balance energético y de energía eléctrica, ¿no? Es una cosa... Las bases de datos son unos consumidores impresionantes de energía. Entonces, no sale gratis. Y al final, el hecho, por ejemplo, que la Academia Suecia haya premiado ahora a Daron Acemoglu con su tema de poder y progreso, justamente diciendo, pensemos qué tipo de desarrollo tecnológico queremos, porque nosotros tenemos que decidir. Parece ahora que estamos persiguiendo a la inteligencia artificial, cuando al final tendríamos que tener la capacidad de entenderla mejor, de controlar las aristas negativas, pero más que nada yo creo que lo más importante es decir, bueno, ¿para qué la vamos a utilizar? Para que nos ayude a mejorar nuestro nivel educativo, para tener mejores trabajos, para complementar las capacidades de nuestros trabajadores en lugar de sustituirlos. Eso es lo que podemos lograr. Sí, sí, para resolver un montón de cosas prácticas en la vida. En gobernanza y regulación deben, digamos, irse comparando, viendo qué avanza uno u otro. Pero pregunto, la forma en que se ha tratado el asunto de la clonación, ¿es inspirador? Es decir, como una especie de, también meter la bioética y decir, oiga, pues aquí nos vamos, no creo que sea una Gabriela Ramos reproducible, o sea, clonable, ojalá se fueran clonables, pero ¿es inspirador, digamos, como modelo de discusión? Yo te diría que lo estás identificando perfectamente. Tú sabes, yo estuve muchos años en la OCDE, ahora llevo varios años en la UNESCO. Cuando llego a la UNESCO me dicen, es que sí, la UNESCO es la que se dedica a la ética. Dije, qué raro, todo el mundo deberíamos dedicarnos a la ética. Pero muy bien que tengamos ese mandato, porque al final la ética es esa capacidad que te permite hacerte las preguntas cuando ves que el desarrollo tecnológico está dando pasos agigantados y que todo el mundo siempre está diciendo, sí, clonemos a la ovejita Dolly. La UNESCO fue la que dijo, a ver un momento, lo podemos hacer tecnológicamente, es posible, lo debemos hacer. Y entonces la conversación cambió. Y es lo que sucedió cuando sacamos la ética de la inteligencia artificial. Todo el mundo estaba en el aprovechar la inteligencia artificial y no quedarse atrás e invertir y tener centros de datos y computadoras, infraestructura muy bien. Pero el tema es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Nos va a lograr tener sociedades más inclusivas? ¿Va a reducir la disparidad de género? ¿Va a ayudarnos con el cambio climático? Y las respuestas están bastante, muy poco inspiradoras. Mucha conversación sobre la desinformación, sobre cómo influye en actitudes cada vez más sectarias, pues se refuerza, digamos, este sesgo interpretativo. Pero entiendo que lo que están haciendo también es crear una especie de módulo para tomadores de decisión, ¿no? Queda una impresión también vaga que nuestros gobernantes no necesariamente, y los tomadores de decisión en general, tienen muy claro lo que significa todo esto y los desafíos que enfrentamos, Gaby. Yo creo que cada vez más, y gracias también a periodistas como tú y como quienes se han metido realmente en la sustancia, los funcionarios, los líderes sobre todo, y desde que Estados Unidos adoptó su orden ejecutiva imagínate, para decidir que antes de que estos desarrollos llegaran al mercado, había que evaluarlos. Para mí era como, seguro hay que evaluarlos, eso es una regla básica de protección y de seguridad. Pero creo que cada vez más están entendiendo que sí necesitan incrementar sus propias capacidades y entender sobre todo cuáles son el tipo de intervenciones que nos permite controlar los riesgos de discriminación, los riesgos ambientales, los riesgos de desinformación, los riesgos de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas. Ahí están todos presentes. Pero eso ya estamos avanzando. Una serie de talleres para líderes y tomadores de decisión. Maestra Ramos, no sabes qué privilegio es tenerte
la historia del deporte. El estadio Diego Armando Maradona, anteriormente llamado Estadio San Paolo, abrió sus puertas en 1959 porque fue construido para los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Durante varios años fue la casa de Maradona cuando jugó para el Napoli, por eso mismo fue rebautizado en su honor. Este estadio tiene una capacidad de más de 54,000 personas y es un recinto donde grandes figuras han jugado y es muy popular dentro del mundo del fútbol. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes acusó al ex legislador republicano de Florida, Matt Gaetz, ex nominado por el presidente electo Donald Trump para fiscal general, de pagar por sexo, poseer drogas ilegales como cocaína y recibir regalos lujosos. Así reveló un informe publicado este lunes, el cual encontró que desde al menos 2017 hasta 2020, Gaetz pagó regularmente a mujeres para que participaran en actividades sexuales con él, y en 2017 participó en actividades sexuales con una niña de 17 años. El legislador Gaetz ha actuado de una manera que desacredita a la Cámara Baja. El Comité de Ética concluyó en su investigación que Gaetz violó las leyes estatales sobre conducta sexual inapropiada. Sin embargo, el comité dijo que no encontró evidencia concluyente de que Gaetz haya violado las leyes federales sobre tráfico sexual. Aunque el legislador Gaetz organizó el transporte de mujeres a través de las fronteras estatales con fines de sexo comercial, el comité no encontró evidencia de que alguna de esas mujeres fuera menor de 18 años al momento del viaje, ni tampoco encontró evidencia suficiente para concluir que los actos sexuales comerciales fueron inducidos por la fuerza, el fraude o la coerción. Gaetz desafió las conclusiones de esta investigación, negó todo y cuestionó específicamente las acusaciones de que pagó a mujeres por sexo. Darle dinero a alguien con quien estás saliendo que no te pidió y que no te cobra por sexo ahora es prostitución. Hay una razón por la que me hicieron esto en un informe de Nochebuena y no en un tribunal de ningún tipo donde podría presentar pruebas y recusar a los testigos. La publicación del informe se produjo después de que en noviembre Trump anunció que había elegido a Gaetz para dirigir el Departamento de Justicia, lo que provocó una fuerte oposición entre los miembros de ambos partidos en el Capitolio, hasta que Gaetz retiró su nombre. El Departamento de Justicia había llevado a cabo su propia investigación exhaustiva de las acusaciones contra Gaetz, pero reveló hace casi 2 años que no iba a presentar cargos después de que los fiscales decidieron que no podían presentar un caso lo suficientemente sólido en el tribunal. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Estos son los deseos navideños que tenemos para ti. Hacerlos sentir orgullosos de ser mexicanos. Yo creo que el mejor regalo que podríamos darle a nuestra audiencia son más pretextos para sentirnos juntos, para estar más unidos y arrancar así el nuevo año. A mi audiencia el mejor regalo que les puedo dar es mucha paz interior, respirar profundamente el presente, vivir aquí y ahora, que es lo único que tenemos, bailar, disfrutar la música, gozar de todas las maravillas que tenemos en el presente y, por supuesto, mucha paz interior y optimismo. El mejor regalo que le podría dar a mi audiencia en esta Navidad es llenarlos de momentos gratos, de momentos felices, de momentos de alegría. Por supuesto, mucha diversión y muchas exclusivas en esta Navidad. Grupo Fórmula, por un año más de noticias. Bueno, y seguimos con la información. En días pasados le dimos a conocer que se anunció un año dual entre Brasil y México. Se cumplen 190 años de relaciones entre los dos grandes países, grandes por sus dimensiones, grandes por su demografía, por su economía y por muchas otras razones de Latinoamérica. Y yo le agradezco al embajador Coimbra, embajador del Brasil, que el día de hoy converse con nosotros y nos visite en el estudio. Embajador, bienvenido.
Pues muchísimas gracias, Leonardo, por estar aquí nuevamente, y es una alegría poder conversar contigo y con los espectadores sobre este año dual que arrancamos a fines del año pasado y que estamos convencidos que va a ser una serie de eventos espectaculares aquí en México y en Brasil también. De los cuales hablaremos. Estamos viendo en estos momentos la imagen, el arte, que bueno, en este caso representa a los 190 años, parece más un Quetzalcóatl que alguna cosa tendrá efectivamente de amazónico, pero bueno, son creaciones artísticas. Embajador, la idea que preside, la idea que alienta el año dual, celebrar 190 años no es cualquier cosa. ¿Cuál es, digamos, el gran tema de conversación entre los dos países? Pues en abril del año pasado, el canciller de Brasil vino aquí a México para un relanzamiento de nuestras relaciones. Estamos en un periodo de mucha convergencia, de muchas cosas positivas que están pasando en el área comercial, en el área política y por supuesto en el área cultural y educacional. Entonces los cancilleres decidieron que íbamos a tener este año dual para celebrar los 190 años de nuestras relaciones. Vamos ahora en fines de mayo tener la celebración de la presentación de cartas credenciales por el primer emisario brasileño que llegó aquí a México en 1834. 34. Sí, y vamos a tener pues montones de actividades sobre las cuales creo que eso va a crear un ambiente de que nos conozcamos todavía más. Y lo interesante, has mencionado la figura del Quetzalcóatl. La verdad, fue un joven diseñador mexicano que hicimos un concurso entre diseñadores brasileños y mexicanos, y ganó este joven de 19 años con una imagen de un jaguar. Entonces es un poco el jaguar estilizado, este animal mítico en los dos países que nos va a inspirar a hacer pues Sí, se nota que no es de Pernambuco, ¿no? Tiene mucho de mexicano. Habrá entonces, bueno, diálogo político. Entiendo que también se había planteado, la canciller habló de una posible visita del presidente Lula a México. Se va a hablar de cultura, de educación y demás. Empecemos por lo más, digamos, atractivo y el soft power. Va a haber cosas de cine, entiendo, literatura, gastronomía. Va a haber un relanzamiento también del Instituto Guimarães Rosa, del que platicábamos hace algunos meses usted y yo, embajador. Efectivamente, sí. Pues empezamos ya a fines de año con una serie de actividades, una presencia fuerte en la Feria del Libro de Guadalajara. Tuvimos una exposición que todavía sigue en Puebla de una gran fotógrafa brasileña que fotografió los indígenas Yanomami. Está allá en el Museo Amparo. Y pues este año la primera actividad pues empieza justo esta semana con una presencia importante de galerías brasileñas en el Sonamaco y cuatro curadores brasileños vienen a México, están en México, también artistas y galeristas brasileños estarán mostrando la obra de artes visuales brasileñas. He visto, sí, una presencia importante de Brasil en Sonamaco. Un año dual supone que Brasil se presenta en México y México en Brasil. Efectivamente. Es simétrico el asunto. Es simétrico el asunto. Entonces nosotros vamos a tener un festival de cine con una muestra de lo que hay de mejor del cinema novo brasileño. A mediados del año este festival de cine va a viajar a Guadalajara y a Monterrey. Vamos a tener presencia de música brasileña, de bailarines brasileños. Esa lleva 190 años conviviendo con nosotros. Sí. Y una cosa que me gusta mucho comentar es que tenemos un proyecto muy fuerte de traducción de escritores y de cientistas sociales brasileños al español. Entonces, celebramos con el Fondo de Cultura Económica un convenio para la traducción.
vamos a este año concluir 18 libros traducidos del portugués al español y publicado por el Fondo de Cultura Económica, libros de historia, libros de literatura, de poesía. Y pues esto es uno de varias cosas que vamos a estar haciendo. Porque aunque uno cree que entiende el portugués leyéndolo, hay muchísima diferencia entre una buena traducción y sospechar que uno lo lee bien. Está el tema de la gastronomía, supongo que Brasil son mucho más que el rodicio, ¿no? La gastronomía tendrá que descubrirse, y en otros ámbitos, entiendo que van a abrir una cátedra ya en el ámbito diplomático, una cátedra en el IMRED. Por cierto, la titular del IMRED ahora es la subsecretaria del ramo, pues ya platicamos de ese tema, pero bueno, habrá una cátedra, ¿no?, especializada en Brasil, y entiendo que recíprocamente habrá una cátedra de México en el instituto, en el reputado Academia Diplomática Brasileña, embajador. Sí, tenemos un convenio entre las academias diplomáticas para un intercambio de experiencias, de enseñanza, y tenemos diferentes cátedras aquí en México. Las principales universidades mexicanas tienen cátedras brasileñas. Vamos a tener actividades en esas cátedras. Vamos a tener a mediados del año un importante seminario que estamos organizando en São Paulo para pues discutir las diferentes dimensiones de la relación. Vamos a tener también una publicación que vamos a realizar conjuntamente con reflexiones sobre el futuro de las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, económicas. Estamos, como decía, en un momento muy positivo de la relación, 14 mil millones de dólares de intercambio comercial. Brasil y México están entre los 5 y 7 parceros comerciales uno del otro. O sea, inversiones que se amplían. Estamos realmente en un momento que hay que aprovechar, hay que discutir. Y mencionabas lo que se va a hacer en Brasil. La Embajada de México en Brasil está realizando también una serie de actividades con énfasis en cine y en gastronomía. Y pues estaremos trabajando muy de mano. Será, por supuesto, un año muy fecundo. En el ámbito comercial, decía, está ese flujo comercial. ¿Hay posibilidad de pensar en algo más? Tenemos acuerdo de complementación. Las economías tienen vocaciones similares en algunos puntos, son economías industriales importantes. ¿Se podría pensar en algo más o estamos, embajador, bien como estamos en términos institucionales, de tratados y acuerdos? No, creo que estamos, uno de los elementos de este relanceamiento de la relación es precisamente la decisión de ampliar los acuerdos que tenemos. Tenemos un acuerdo que entró en pleno vigor el año pasado, que ya dispone sobre el libre comercio en el sector automotriz. Todo el sector automotriz está... Brasil también es una potencia, ¿no? Sí, más o menos 1/3 de nuestro comercio en los dos sentidos es en el sector automotriz, pero ahora creciendo mucho el sector agroalimentario, agroindustrial, y con muchas posibilidades. Es un comercio de alto valor agregado en los dos sentidos. Las grandes empresas mexicanas tienen importantes inversiones en mi país, y lo mismo pasa en el sentido de Brasil hacia México. En términos turísticos y de descubrirnos, yo supongo que una de las agendas será también facilitar, ¿no?, tener más conectividad entre los países y reducir la burocracia para que nos visitemos mutuamente. Totalmente. Una otra decisión que tomamos fue a mediados del año pasado. Decidimos los dos países implementar un sistema de visa electrónico. Usted sabe que por el momento México requiere el visa a las brasileñas y brasileños, y nosotros hemos mantenido la exención de la visa. Cualquier mexicano o mexicana que quiera irse a Brasil está con su totalmente con su pasaporte, no necesita de cualquier visa, pero estamos implementando en los dos sentidos este visa electrónico, que va a facilitar mucho la vida, porque son países muy grandes, y eso a través de la internet uno va a poder solicitar la visa y tener la concesión de la visa, y con eso poder viajar
con más facilidad y seguridad. Pasar efectivamente las controles. En lo que tiene que ver con diálogo político, ¿se tiene previsto algo, aparte de la Comisión Binacional? Ya decía usted que vino el ministro, ya dialogaron de varios temas, pero en este año tan señalado, ¿se va a ampliar el diálogo político entre los países? Sí, sí. Ya, desde luego, desde que se relanzó la relación con la visita del canciller Mauro Vieira, hemos tenido ya conversaciones de alto nivel. Ahora en febrero la canciller Bárcena va a viajar a Brasil para la reunión del grupo del G20. Como usted sabe, Brasil está presidiendo el G20 y el canciller Vieira va a estar nuevamente con la canciller Bárcena en Río de Janeiro en una reunión ahora en febrero. Y pues claro, está en nuestra programación una visita del presidente Lula a México, y todavía no tenemos fecha, pero esperamos que eso pase en este año dual. Es un presidente muy popular, muy deseado, ¿no? En los últimos meses se ha anunciado que ahí viene Lula, ahí viene Lula. Lula es una figura pública a nivel internacional muy comprometida con el tema del medio ambiente, que es hoy el gran tema en prácticamente todas partes. Además, el embajador Coimbra lo precede, un enorme prestigio en estos ámbitos. ¿Están pensando los dos países? Ahora tenemos la sequía aquí en México, usted la ve de manera directa, pero ¿han pensado los dos países en ampliar más la reflexión, en tener más ambición en el diálogo en ese ámbito, embajador? Sí, no, es una de las columnas del diálogo diplomático y político. Son países que son líderes internacionales, y nos complació mucho que México se haya unido a la iniciativa que Brasil lanzó en Belém do Pará de juntar a los países que tienen bosques y hacer pues un esfuerzo de los países. Mucho se habla de la protección de los bosques, pero ahora tenemos la oportunidad de tener una plataforma en que los países que tienen bosques pueden conversar entre sí y definir. Que es el caso de Brasil y en menor medida nosotros, pero tenemos mucho que tutelar, ¿no? Claro, son dos países mega biodiversos, son países que han hecho un esfuerzo de trabajar de una manera protagónica en la defensa de la biodiversidad, de su propia biodiversidad, ¿no? Ya. Finalmente le pregunto, embajador, salvo que naturalmente usted quiera agregar algo más, en el ámbito, digamos, de lo que es la cotidianidad del brasileño y del mexicano, los contenidos de series informativos, aquí por supuesto vemos algunos canales brasileños, ¿no se ha pensado en que se amplíe más, es decir, que haya más conocimiento de la vida cotidiana, no sé, desde concursos en la televisión hasta espacios informativos, y que sea más, digamos, fluido el diálogo entre México y América del Sur, concretamente Brasil? No, tenemos mucha influencia de la televisión mexicana en Brasil, y pensamos que este es un camino fundamental de acercamiento entre nuestros pueblos, ¿no? Y por supuesto estaremos trabajando también para ofrecer contenido de la dramaturgia brasileña para las televisiones mexicanas, y esperamos encontrar canales de intercambio y de distribución, ¿no? Porque a veces es lo que dificulta, ¿no? Que llegue al consumidor final. No es una cosa fácil, porque al final la lengua exige un ajuste, pero hoy día con las tecnologías eso se ha convertido en un obstáculo que puede ser superado fácilmente. Si vemos series turcas, ¿por qué no vamos a ver series brasileñas? Claro, exactamente. Embajador, ha sido un privilegio tenerlo con nosotros. Igualmente. Y felices 190 años, el año dual México-Brasil. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por este espacio y por conversar contigo. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el embajador del Brasil el día de hoy, efectivamente, pues aquí presente, contándole a usted el año dual, un año que genera muchas expectativas. Bueno, y con esto nos vamos. De verdad, cuídese mucho. Feliz Navidad y sea rabiosamente feliz. Cintia.
pues también les deseo una feliz Navidad, que pasen en compañía de todos sus seres queridos, amigos, conocidos, y que pues la paz reine realmente sus corazones. Sé que parece cliché, doctor, pero pues los mejores deseos para todos ustedes y que pasen una excelente Nochebuena. Así nos vamos. Doctor. Feliz Navidad, querida, y gracias por todo. Bueno, pues ahí lo tiene, cuídese y nos vemos en los próximos días.